Sí, primero tenemos que entender el efecto negativo de lo que usamos. Y yo uso muchas analogías, así que se pueden preparar para eso, pero espero me sigan. De nuevo, lo relaciono a la nutrición misma de nosotros. ¿Qué es lo que los agricultores en general en Latinoamérica usan? En general van a usar urea, van a usar MAP, van a usar DAP, van a usar potasio. Esas son la base de nutrición, diría la gran mayoría. Entonces, esas son las fuentes primarias de nutrición de toda de Latinoamérica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Son fuentes que nos han ayudado, pero crean relativamente algunos problemas en cuanto a la biología del suelo, porque son de alta salinidad. El potasio que hace él es uno increíblemente, o sea, la salinidad del potasio es altísima y al ponerlo en el suelo, ¿qué es lo que pasa? Vamos acidificando, vamos salinizando el suelo, lo cual hace, de nuevo, es como que agarremos a un ecuatoriano del Chimborazo y lo metamos a Guayas. De nuevo, cambia el microclima completamente, entonces hace que la microbiología, que es la nativa, que para mí es algo muy importante, lo hablábamos antes, lo que tenemos que hacer, la microbiología nativa es la que está, como quien dice, ajustada al clima de esa zona. Y la microbiología nativa, la que sea de Guayaquil, de Cuenca, no es la misma que es la que en Costa Rica, en Alajuela, que es la que está aquí en Iowa. Entonces, tenemos que fomentar esa microbiología nativa porque es la que nos va a ayudar a reciclar los nutrientes y a mayor, como quien dice, a una mayor toma de esos nutrientes por la planta. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos cambios que hacemos, esos fertilizantes que estamos poniendo cambian la salinidad de los suelos, tienen algunos efectos negativos. ¿Qué podemos hacer? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de diversos cultivos, pecuarios, acuícolas y agrícolas, de toda la región latinoamericana. El día de hoy vamos a hablar un poco de salud y nutrición de suelo con el doctor Edwin Suárez, un poquito el background académico de Edwin. Fue ingeniero agrónomo de Earth University. Al pasar los años entró a Purdue University sacando su maestría en Agronomy, Soil Fertility and Plant Nutrition y en la misma universidad consiguió su doctorado en Agronomy and Crop Science. ¿Cómo estás, Edwin? Un saludo. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, Luis. Y no, un placer estar aquí con todos los que nos escuchan, nos ven y los invitados. Así que bastante emocionado de hablar de un tema que aunque no es nuevo, está de moda. Así que va a ser bastante interesante. Gracias. Créeme que sí, y para que la audiencia entienda un poquito, ya veníamos grabando como unos 15, 20 minutos y una conversación súper chévere, pero nos dimos cuenta que solo estábamos grabando el audio, entonces vamos a repetirlo para que nos puedan Eh, ver por lo menos las caras. Eso es cuando ponen dos agrónomos a cargo de IT, ya sabemos lo que pasa. La verdad que sí. Bueno, Edwin, si nos podrías contar un poquito de tu background, quién es Edwin Suárez y cómo llegó a estar donde está, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Un placer darles un poquito de la historia, el background sobre mi persona. Yo digo, yo soy de esos casos que al final la vida lo va llevando a uno por un camino y las oportunidades y las personas que también le abren a uno puertas que les agradezco todavía hasta el día de hoy. Eh, Crecí en una finca pequeña también en Costa Rica, o sea, soy tico. Saludos para todos, aunque he visitado mucho Ecuador y casi que todos los países de Latinoamérica por trabajo. En una finca pequeña, mi abuelo tenía de nuevo vacas, ganado de doble propósito, producción de maíz, de arroz, frijoles, por aquí. Entonces siempre estuve relacionado a la agricultura, aunque lo que me apasionaba siempre era la química. Ok. Dado eso, termino tirándome al área de suelos, es lo que me apasiona. Entonces era como quien dice la parte de química, la parte de física, pero afuera, en el campo, en el agro. Fui a la Universidad de Earth, o sea, así que
siempre molesto que, bueno, uno, he visto bastante de mis colegas, tanto sobre todo de Zamorano, entonces hay que traer balance y la fuerza para acá, así que un saludo a todos los de la ERTA, aunque los de Zamorano son mis hermanos y de nuevo es una pequeña industria por estos lados. Eh, Voy a la universidad, me especializo igual en agronomía, suelos, de ahí termino yéndome a trabajar en Naciones Unidas con el protocolo de Montreal, que era la capa de ozono, y era bromuro de metilo, el área en que yo trabajaba, alternativas y sustitutos, entonces era un fumigante que dañaba la capa de ozono, pero estaba todo relacionado a salud de suelos, entonces esto es el año 2005, 2006, es donde me empiezo a relacionar con salud de suelos. Al final termino yéndome a Iowa, trabajo con USDA en el Laboratorio de Salud de Suelos de USDA, donde estaban todos estos, como quien dicen, gurús de salud de del suelos. suelo. Entonces aprendí, gracias a Dios, muchísimo de ellos. Y de ahí saqué mis posgrados en Purdue. De nuevo, personas increíbles por allá que me abrieron las puertas. Y después ya me tiré a la industria. Decidí irme más por el lado de la industria. He trabajado directamente con productores como consultor, como agrónomo. De ahí ya después me tiré a la parte de manufactura, sobre todo con Coke estuve algunos años y ahora recientemente con Landus, que es la cooperativa más grande de Iowa y una de las más grandes de Estados Unidos, pero sobre todo porque estamos en el área ahora de manufactura produciendo productos relacionados a la parte de salud de suelo, relacionados a todo lo que vamos a hablar un poco en el día de hoy. Entonces, mi especialidad, lidero ahí la parte agronómica, técnica y la parte de desarrollo de productos. Entonces, eso es un poquito la historia y un placer estar aquí. ¿Y visitas a productores cuántos, digamos, al día? Unos, o por semana, deben ser altísimos, ¿no? Bastante. O sea, trabajo sobre todo, más que todo con manufacturadores de materias primas y ver, y Oh, luego con productores en el área de empezar a probar productos, empezar a, como quien dice, a ver que lo que estamos cocinando va a funcionar, aunque, entonces, y también a ver qué es lo que falta, porque al final lo que nos cuesta más y lo más importante es escuchar. Entonces, a sí. escuchar al productor, escuchar qué es lo que necesita, escuchar qué es lo que le hace falta para poder encontrar esas piezas en el mercado. La diferencia es que ahora no tengo que buscar, como quien dice, un producto final, sino que puedo buscar partes y ponerlas en algo para llevárselos. Entonces, sí, todas las semanas estoy hablando con productores, escuchándolos, no solo aquí en Iowa, sino en todo Estados Unidos, Latinoamérica, porque al final son productos que como que dice, son un buen fit para toda Latinoamérica también. Créeme que sí. Ahora, antes de comenzar, recordarle a la audiencia que la entrevista está en Spotify y en YouTube. Si están viendo por YouTube, no se olviden de comentar, que nos pongan de dónde nos están viendo o qué les pareció esta entrevista. Ayúdenos con un like, esto nos ayuda bastante al algoritmo para podernos ir creciendo. Y si estás en Ecuador, nos escuchas por Radio Universal 1080 AM y Radio Sucre 95.3 FM. Ahora sí, Edwin. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es lo más importante o cuál es la importancia de una salud de suelo en agricultura sostenible? Sí, no, para mí el área de salud de suelos es esencial y en Latinoamérica y en general en el agro hemos cometido muchos errores. Para mí el principal error es que la hemos polarizado. Entonces, ¿qué es lo que Ok, hemos hecho? Hemos dicho agricultura regenerativa, agricultura verde, agricultura sostenible o convencional. Y hemos quitado, como quien dice, el enlace y nos ponemos o un sombrero del otro o somos de un equipo del otro. Y lo que para mí salud de suelos, la base es entender a qué se refiere. Al final, como agrónomos, también hemos cometido el gran error que nos hemos enfocado en el área química. De nuevo, mi background también es químico, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros y los que estuvieron detrás de nosotros, lo que hemos manejado es la parte química del suelo. Hacemos análisis de suelos, entendemos qué es lo que el cultivo requiere y damos recomendaciones basadas en eso. Entonces decimos, si está sembrando banano o piña o maíz, necesita tantas unidades de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio en micros. Y entonces hacemos la receta de acuerdo al análisis de suelo y proveemos eso o inclusive somos capaces de subir un poco el suelo. Entonces subimos un poco la calidad en cuanto a potasio, en cuanto a fósforo y decimos estamos bien. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 40, 50 años de agricultura. claro. Lo que esto ha ocasionado es que nos olvidamos de dos componentes esenciales, la física del suelo y la microbiología, macrobiología, la biología en general del suelo. Entonces es como un banquito de tres patas en el cual hemos estado nada más enfocándonos en una y dos las dejamos de lado.
Entonces, para mí, lo esencial de la parte de salud de suelos es entender, primero que nada, que hay otras dos patas del banquito que tenemos que en serio enfocarnos y empezar a desarrollar y empezar a proteger de la misma manera en la que hemos protegido y en la que hemos, como quien dice, desarrollado planes para la parte química. Y entender sobre todo que las tres están relacionadas. Entre mejor empecemos a manejar la parte biológica, la parte física, vamos a sacarle más a la parte química también y vamos a, como quien dice, a tener mejor retorno de todo lo que hacemos en cuanto a manejo de fertilización, en cuanto a manejo de planes, porque las tres están directamente relacionadas y es lo que, como quien dice, hemos olvidado. Entonces, a la pregunta de por qué es importante, para mí es esencial. Es esencial porque están relacionadas y es esencial porque el gran reto que tenemos todos en agricultura es para el 2050 tenemos que producir el doble en la mitad de los suelos que tenemos. Y la única manera que vamos a hacer eso es subiendo la calidad de los suelos que tenemos, porque de otra manera no hay más tierra. Tenemos que de nuevo mejorar la calidad de suelos para poder producir más de lo que producimos hoy en día. Claro, sabes que es súper verdad. Es más, yo peco también de eso. A veces cuando nos dicen cómo mejoramos el suelo, dice, ok, hagamos el análisis del suelo y veamos qué nutrientes tienes en contra, ¿no? Y nos enfocamos netamente en la parte nutricional, pero tú mismo lo dijiste, es una arista donde está física y química. ¿Nos podrías decir qué es lo que podríamos nosotros enfocarnos en la parte física que le hemos dado un poquito atrás? Sí, en la parte física igual, desde labranza, no labranza, depende cómo lo manejamos, es entender que el suelo como tal, entre más lo trabajemos, va perdiendo características. Ahora, esa misma parte física va directamente relacionada con la parte biológica, porque la parte biológica ayuda a la parte física, toda la parte de agregados, toda la parte de estructura de suelos. Y esto va más allá de la textura. Esto no es de si un suelo es arcilloso o arenoso, no, esto es cuestión de agregados, es cuestión de estructura, como quien dice, la macro y la microbiología en ese aspecto, los hongos, los gusanos, todo lo que está ahí, nos ayuda en la parte de estructura para de nuevo que haya mejor infiltración de agua, mejor uso de nutrientes que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entender ese aspecto y empezar a trabajarlo. Ahora, no es esto decir que cero labranza o labranza convencional, no, es entender que si vamos a trabajar el suelo, empezar a incorporar, empezar a manejarlo de acuerdo para poder, como quien dice, tener resultados a largo plazo. Una de las grandes ventajas, hablábamos, que tenemos en Latinoamérica, comparado, por ejemplo, a Estados Unidos, es que en Latinoamérica hay retención de suelos. ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños son el mismo productor que era el abuelo y Ah, esperamos ok. que sea el hijo del próximo que tenga esa finca. En Estados Unidos se da mucho la renta de suelos. Inversionistas compran tierras y después la rentan. En Latinoamérica, aunque tenemos, como quien dice, fincas más pequeñas, usualmente son familiares. Entonces tenemos que verlo como una inversión. Invertir en ese suelo, invertir en esa física, en esa biología, es lo que nos va a ayudar a largo plazo a que esos suelos produzcan igual o más de lo que están produciendo hoy. Hoy en día, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajamos el suelo, lo alistamos para el cultivo, le metemos el fertilizante, sacamos el cultivo. Al final eso es minería de suelo en la parte física y en la parte biológica. De la misma manera que manejamos esa parte química y entendemos, tengo que regresarle al suelo, a lo menos lo que saca el cultivo, es donde tenemos que empezar. Tengo que manejar la física, manejar la biología de una manera que sea, como que dice, sostenible a largo plazo y que no solo sea sostenible, sino que mejore la calidad de ese suelo. Y con eso podemos ir mejorando la rentabilidad que los productores están viendo, ¿no? Porque todo va de la mano, ¿no? 100%, 100%, y es donde digo, en Latinoamérica la gran ventaja que tenemos es la retención de los suelos por familias, por los finqueros que tenemos, y ahí es donde está la clave. La productividad va a subir, número uno, en cuanto le invertamos más al suelo. El otro error, o no error, sino históricamente que hemos tenido en agricultura es que tuvimos lo que aquí en Estados Unidos se le dice silver bullets, y en Latinoamérica, ¿qué se le dice yo? O sea, La bala de la plata. la pomada canaria, le decimos en Costa Rica, ¿qué es lo que buscamos? Denme el nuevo insumo que me va a dar tanta más productividad. Es verdad. Y manejamos todo en esa mentalidad. Ocupo buscar algo que me va a ayudar a producir de un poquito más. Y cada agricultor tiene ese número. Si me da tanto, yo sé que funciona. Y el por qué llegamos a eso fue porque durante los últimos 30 años históricamente tuvimos esas pomadas canarias. Primero fueron los fertilizantes en toda la revolución industrial, la revolución verde,
que entonces nos ayudan a subir producción. Después vamos con inclusive maquinaria, después llegamos a nuevas variedades, o sea, variedades me refiero a toda la genética, y después llegamos a, inclusive a fertilizantes, caen toda una nueva generación, pero hasta ahí llegamos. Hoy en día, yo se los puedo decir, desde aquí a Estados Unidos, si vemos a las tecnologías, no hay nada nuevo que sea esa pomada canaria. O sea, vengo yo ahorita a un show, un Farm Progress Show, que es uno de los shows más grandes de Estados Unidos, y no es como que, mira, viene algo nuevo que nos va a dar X producción exponencial. No, hoy por hoy lo que tenemos que hacer es ver hacia abajo, ver al suelo, empezar a invertir y empezar a mejorar esa producción orgánicamente. Porque ya no tenemos ese, como quien dice, esa pomada que agarramos, la Ujú. metemos y ¡pum! Tenemos una producción rápida, la cual hemos tenido, pero tenemos como quien dice que reeducarnos y quitar ese sombrero y en vez de andar buscando cuál es el nuevo juguete, cuál es la nueva nutrición, empezar a decir, ok, ¿qué voy a hacer para empezar a mejorar la productividad orgánicamente? Es verdad, y un ejemplo es, hace 20, 30, 40 años producir era mucho más fácil y más económico. Ahora tienes más problemas porque las plagas son más resistentes, el clima cada vez es más volátil. Por ejemplo, Ecuador, a esta altura, el año pasado aún teníamos teniendo lluvias de 20, 40 milímetros en ciertas partes y ahorita ya hay una sequía y cuando la temperatura el año pasado estaba por los 31, 32 grados, ahorita ya tenemos noches de 18, de 19 en ciertas partes de la costa. Entonces, te obliga, sí, las condiciones a estar en constante búsqueda. Y aquí viene la siguiente pregunta, Edwin. En la anterior charla que tuvimos, que por técnicos tuvimos que cambiarla, hablamos bastante de lo que era los nutrientes, ¿no? Los agricultores acá utilizan fertilizantes que tal vez no son tan buenos y las facilidades del mercado son un poco cerradas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí? Sí, primero tenemos que entender el efecto negativo de lo que usamos. Y yo uso muchas analogías, así que se pueden preparar para eso, pero espero me sigan. De nuevo, lo relaciono a la nutrición misma de nosotros. ¿Qué es lo que los agricultores en general en Latinoamérica usan? En general van a usar urea, van a usar MAP, van a usar DAP, van a usar potasio. Esas son la Ujú. base de nutrición, diría la gran mayoría. Ahora, En todos esos potasio, productos, te digo, ajá, en potasio es KCl, ¿no? El MOP. sí, KCl, exacto, Ok, ya. potasio. Que de nuevo, entonces esas son las fuentes primarias de nutrición de Ujú. toda de Latinoamérica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Son fuentes que nos han ayudado, pero crean relativamente algunos problemas en cuanto a la biología del suelo, porque son de alta salinidad. El potasio KCl es uno increíblemente, o sea, la salinidad del potasio es altísima y al ponerlo en el suelo, ¿qué es lo que pasa? Vamos acidificando, vamos salinizando el suelo, lo cual hace, de nuevo, es como que agarremos a un ecuatoriano de, qué sé yo, del Chimborazo, de allá, y lo Frío, metamos frío. a Guayas. De nuevo, cambia el microclima completamente, entonces hace que la microbiología, que es la nativa, que para mí es algo muy importante, lo hablábamos antes, lo que tenemos que hacer, la microbiología nativa es la que está, como quien dice, ajustada al clima de esa zona. Y la microbiología nativa, la que sea de Guayaquil, de Cuenca, no es la misma que es la que en Costa Rica, en Alajuela, que es la que está aquí en Iowa. Entonces, tenemos que fomentar esa microbiología nativa porque es la que nos va a ayudar a reciclar los nutrientes y a mayor, como quien dice, a una mayor toma de esos nutrientes por la planta. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos cambios que hacemos, esos fertilizantes que estamos poniendo cambian la salinidad de los suelos, tienen algunos efectos negativos. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar la fuente, o sea, qué sé yo, hablamos de nitrógeno, urea a Ujú. sulfato de amonio, hablamos de potasio, el KCl, el potasio, que usualmente la agarramos y ponemos al boleo a sulfato de potasio. Ahora, son fuentes más difíciles, no son tan fáciles de encontrar, eso es lo primero, pero podemos presionar a la cooperativa, al que le compremos y decir, mira, puedes darme otra fuente de potasio que no sea esta. Y segundo, no tenemos que cambiar todo. Esto no es de la noche a la mañana porque usualmente esas fuentes van a ser más caras, van a tener un premium. Entonces, como agricultores, y la recomendación mía siempre es empezar a hacer inclusiones, bajarle un poco, entendiendo que vamos a tratar de minimizar el impacto negativo. Ahora, podemos también irnos un poco al área de fertilizantes líquidos y algunos que tengan
de nuevo, entonces ya vamos a la parte foliar, tratar de como que dice spoon feed a ese cultivo, pero aquí es donde tenemos que verlo como un sistema y tratar de minimizar el impacto negativo. Antes hablábamos que el manejo de esta parte de salud de suelos es como una calle doble vía. La primera Ujú. calle es proteger esa microbiología, biología nativa en todo lo que podamos hacer. ¿A qué me refiero con esto? De nuevo, esos fertilizantes, salinidad, toxicidad, lo que podamos hacer para minimizar el efecto negativo es número uno. Y número dos es fomentarlo, fomentar esa biología nativa, ahí es donde viene el carbono, fuentes de carbono, como que dice, incorporar residuos, hacer todo lo que podamos para alimentar a toda esa biología nativa que está ahí. Y todo esto nos va a ayudar también a la parte física. Cuando mejoramos esas otras dos patas, como quien dice, del banquito, que es la salud de suelos, le Ujú. vamos ya a dar más al cultivo en cuanto a física, química y biología. ¿Has Ahora, escuchado? una cosa más rápida, Luis, que estaba, porque me gustó mucho la analogía que estaba usando usted en cuanto a todo va a ser mucho más difícil el clima y lo estamos viendo en todo lado, aquí en Estados Unidos, en Ecuador y en todo. O sea, esos extremos en cuanto a clima los estamos viviendo ya año con año, no cada 5 años, como se vivían antes. Es como cada uno de nosotros y vamos a ver más y más eventos que, como quien dice, pueden poner en riesgo el cultivo. Entre más trabajemos estos suelos, la salud de suelos es como un buffer que tenemos para minimizar el efecto negativo. No es como que lo podemos quitar, pero podemos minimizar el impacto que tiene, sobre todo en la cosecha y en la calidad de los productos. Entre más ese suelo tenga esa capacidad de, como quien dice, de buffer, de aguantar el impacto de esos eventos. Bueno, yo creo que ahí lo que tú dices, el mejor ejemplo es retención de humedad en época de sequía, ¿no? Que tu suelo pueda retener un poco más de humedad del promedio cuando tienes unas canículas prolongadas en época invernal, puede determinar en caso de maíz algunos quintales a favor, ¿no? Claro que sí, y es algo que no solo un error que también hemos hecho, y lo comentábamos, un error que hemos hecho es que relacionamos salud de suelos o calidad de suelos con materia orgánica. Ese ha sido algo, y eso lo aprendí muy temprano cuando llegué al laboratorio de salud de suelos aquí de USDA en Iowa, que era no, le subo un porcentaje la materia orgánica, 2 porcentajes, 3 porcentajes, estoy haciendo un excelente trabajo. Y no necesariamente. De hecho, es cantidad versus calidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos estudios aquí en Iowa, en el Laboratorio de Salud de Suelos? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da mucho maíz, 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 cero rotación, aquí en Iowa. Pero también Ujú. está maíz, soya, rotación. Ahora, yo siempre le hago la pregunta a los productores para que se den cuenta del impacto, es cuál cultivo, cuál de los dos sistemas incrementa más la materia orgánica. Y la mayoría diría, no, maíz, soya, porque hay más diversificación. Y no, es maíz sobre maíz porque mete más carbono al suelo. Pero entonces es donde uno se da cuenta y los estudios dicen que usted le puede subir el porcentaje de materia orgánica, o sea, las unidades 2, qué sé yo, le sube a 2 puntos. Entonces usted dice, le subí en 2 mi materia orgánica, pero no le subió mucho la calidad. Yo puedo agarrar y meter un montón de carbono, pero también lo que importa es la calidad, la diversificación, la microbiología, la biología. Porque, ¿qué quiere decir esto? Es reactivar suelos para mí resulta más importante que subirle la materia orgánica. Porque reactivar suelos nos referimos a, de nuevo, minimizar los impactos negativos, maximizar la materia, la biología los materiales nativos que tenemos en cuanto a suelos y vamos a sacarle más beneficio a eso. Entonces, como le digo, la misma investigación aquí dice, no solo veamos la materia orgánica como ese indicador que estamos siendo exitosos, sino la calidad de la misma materia orgánica para decir, estamos teniendo un sistema que va a ser más resiliente a todos esos efectos. Y esa calidad es lo que nos va a ayudar en retención de aguas, en nutrición, o sea, todo al final a largo plazo y en la inversión. Créeme que el programa tiene un bastante acogida por productores orgánicos. Y es más, hace Ujú. un par de semanas cuando estrené el episodio con el doctor Gaugel y o sea, no atacamos, pero sí fuimos muy críticos con la agricultura orgánica. En mis cuentas, en las redes sociales, me bombardearon, ¿no? Me bombardearon Eh, de, oye, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, entrando a este segmento, ¿cómo tú le podrías decir al productor de banano orgánico, del productor de hortalizas orgánicas, qué parámetros tienen que darse cuenta para decir, ok, mi materia orgánica es de calidad y me va a funcionar en mi suelo?
Sí, de hecho, bueno, tengo varios amigos en Ecuador que son productores de banano orgánico y con algunos he consultado en algunas, he sido consultor en algunas ocasiones, así que mis respetos porque, de nuevo, bueno, todos los agricultores, el trabajo que hacen es increíble, pero sobre todo los orgánicos para mí, o sea, como quien dice, la variedad de herramientas que tienen no es tan grande como otras. No, y lo que yo digo, los parámetros al final son muy similares. Los parámetros son muy similares en cuanto hablamos de calidad de suelos, es analizar la diversificación de la materia orgánica. Y hay laboratorios que lo hacen, tanto a nivel de aquí Estados Unidos y sé que internacionalmente ya hay algunos y en Ecuador que se están enfocando en esa calidad, Sudamérica también, porque tenemos que empezar a ver las comunidades de esa materia orgánica, las comunidades microbiológicas. Ahora, en cuanto hay indicadores sencillos, agregados de suelos, esa es una básica y esto no importa si el suelo es increíblemente arcilloso o increíblemente arenoso o en algún lugar en el medio. Suelos que son ricos en cuanto a calidad, tiene usted agregados, entonces es donde agarra ese suelo y es como quien dice un agregado de suelo y no es, si es arcilloso, nada más como quien dice una plastilina o Ujú. si es arenoso, pura arena. Cuando usted empieza a crear esos agregados que tienen raíces, que tienen gusanos, que tienen hongos, que tienen, que de nuevo, como que se quiebran y que tienen formaciones, eso ya le está dando buenos indicadores. Hay Ok. indicadores también en cuanto a salud de suelos facilísimos que hacemos aquí en Estados Unidos, de hecho, cuando educamos en cuanto a salud de suelos, y es, yo siempre digo, aquí hay análisis carísimos de a 100, $200 el muestreo que le dice todo lo que tiene ese suelo en cuanto a microproducción, pero hay uno que yo amo, que es el más barato, que es agarra un calzoncillo viejo, literalmente, mientras sea de algodón, y lo entierra. Y la microbiología del suelo se come porque es Lo va a carbono. comer. Exacto, entonces usted llega y va 3 semanas después. Ahora, lo interesante para mí es comparar un manejo A versus un manejo B y enterrar una camisa vieja, un calzoncillo viejo que algunos ya no ocupan, lo entierran y lo pone una banderita y vuelve a ir en un mes y vuelve a ir en 2 meses y vuelve a ir en 3 meses y lo desentierra y se va a dar cuenta qué tan vivo está el suelo, qué tan activo está ese suelo. Y en cuanto más un suelo logre descomponer esa camisa de algodón, ese calzoncillo viejo, es un suelo que de la misma manera va a descomponer los nutrientes y se los va a dar al cultivo. Entonces son indicadores bastante sencillos, sin gastar de nuevo cientos de dólares, que nos Ujú. puede comparar a lo menos prácticas. Entonces un agricultor orgánico que en un lado está manejando con ciertos productos, que le está metiendo más carbono, que está metiendo compost, que está metiendo algunos indicadores, qué sé yo, melazas, otras cosas que está invirtiendo, como que dice ese suelo, versus en otro lado de la finca que dice, no, mira, aquí voy a probar otras cosas. Son indicadores relativamente fáciles, sencillos, que de nuevo es una búsqueda de Google, se van a dar cuenta cómo funciona, listo. Hay otra muy fácil, agarran un PVC, hacen 1 metro cuadrado o medio metro, agarra mostaza, la mete en una Coca-Cola de 2 litros sin hacerle el anuncio de la Coca-Cola, puede ser cualquier otra, hasta que patrocinen el podcast, y no que sea cualquier otra marca, pero la ponen en alguna botella gaseosa, lo que sea, 2 litros, mostaza, pero mostaza de polvo, mostaza de especia. La meten, le hacen el mix y tírenla en la superficie del suelo. O sea, limpian un poco el suelo con un machete, con lo que sea, y lo tiran a la superficie. Lo que hace es que es tóxico y los gusanos vienen a la superficie. Les irrita, entonces los gusanos salen. Y hace conteo de gusanos. ¿Cuántos gusanos tengo aquí versus cuántos gusanos tengo allá? Los gusanos son uno de los principales indicadores y de los más rápidos que le va a decir está haciendo las cosas bien. Entonces, igual, son indicadores relativamente fáciles que para agricultores en la zona de nosotros, que no tenemos laboratorios muy desarrollados, que no tenemos cientos de dólares para estar gastando, que tal vez un pequeño agricultor, son herramientas muy útiles que nos ayudan a medir salud de suelo, que nos ayudan a decir, ok, mi suelo tiene bastantes gusanos, estoy bien, mi suelo tiene agregados, estoy bien, mi suelo está activo porque se comió esa camisa vieja de algodón, se comió el calzoncillo, están bien. Y es lo que tenemos que trabajar en Latinoamérica. Latinoamérica siempre tenemos la ventaja, yo le digo, tenemos el work smarter, not harder. Tenemos que ser más pila y mosca. Tenemos que pensar en, ok, ¿cómo hacemos algo que podamos, de nuevo, medir estos indicadores? Y es donde, ahora, en el lado contrario, hacemos estos indicadores y ese calzoncillo, esa camisa vieja está ahí durante 5 meses, un año, tenemos Y que no mejorar cambia. la calidad del suelo inmediatamente.
tiramos los gusanos, viene uno o dos, tenemos que mejorar la calidad de esos suelos inmediatamente. Créeme que sí. Y sabes que dentro del episodio siempre tengo el momento Gallup, que hablamos básicamente de indicadores, ¿no? Que podemos tener. Ya que hicimos indicadores prácticos, ¿tú crees que nos podrías decir en el momento Gallup indicadores técnicos que el productor pudiese darse cuenta, un poquito más específicos? En cuanto a salud de suelos, para mí los indicadores, o sea, uno, tenemos que verlos de tres maneras. La parte Ujú. química, sí, tenemos que controlarla. Para mí, lo importante en la parte química, en la parte de nutrición, más allá de unidades, NPK, tenemos que ver qué tipo de unidades le metemos, porque tenemos Ok, que reducir salinidad y tenemos que mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Entonces, tenemos que quitarnos aquel sombrero de NPK y son unidades por unidades y empezar a meter unidades que no van, como quien dice, a afectar nuestra salud de suelo. En cuanto a física, agregados. Agregados de física de suelo, mejorar la infiltración, hacer análisis de infiltración de agua, ver que en suelos, nuestros suelos están moviendo esos nutrientes de la mejor manera, va a ser un indicador clave. La parte de agregados y la parte de infiltración para mí es lo número uno. Y luego en la parte de biología, activación. Desde un análisis biológico que nos dé, como quien dice, diferentes comunidades, hasta análisis simples que nos ayuden a ver que nuestros suelos están vivos, que nuestros suelos están activos y que van a reciclar esos nutrientes y se los van a llevar a la planta. Para mí esos tres, y es lo que usualmente nos enfocamos en uno, tenemos que ver los tres como un todo y tenemos que analizarlos de manera holística. sí, y además todos van cogidos de la mano. Puede que tengas bien uno, pero los otros no. Vuelves a cero, ¿no? Entrando un poquito a la parte de sostenibilidad y medio ambiente, que son claves para producir Uh -huh. ahorita en ambientes climáticos muy cambiantes, ¿cómo pueden los agricultores equilibrar la productividad con la sostenibilidad del suelo? Sí, Porque a ver, ese es bastante. ese, ese Ese es es el el de. problema. O sea, yo creo que ese problema lo tienen en Mendoza, Argentina, hasta en Iowa, y podemos Sí. cruzar a Europa, a África, Asia. Todos tenemos ese problema. ¿Cómo tú podrías decir avanzar en eso? 100%. Y de hecho yo lidero en la compañía de nosotros, en Landus, toda la parte sostenible ahora porque, de nuevo, vienen ahora, creer los impuestos y 45Z y otro montón de cosas aquí en Estados Unidos que ahora eso es el tema más de moda, como quien dice. Ahora, para mí, de distintas maneras, me gustó mucho en un episodio pasado, que los invito a escucharlo de nuevo, un buen amigo y colega forestieri, Daniel, hablaba un poco en primer lugar de bioestimulantes, de la parte de hay herramientas que en cuanto a lo que podemos hacer para el suelo y para el cultivo es hacerlo un poco más resiliente. Ok, Entonces nos va a ayudar, para mí eso es una que tenemos que hacer, es ver a ciertos insumos de valor agregado que lo que van a hacer es que tanto el suelo como el cultivo tengan una mejor respuesta a los retos climáticos y los retos que tenemos en general. Entonces, esa es una que yo diría tenemos que ver más de cerca y esa parte de la agricultura ha evolucionado increíblemente. Antes era en Costa Rica le llamamos aguachacha, aguas mágicas, o sea, lo que sea. Antes había mucho, aguas locas, pero aguas locas. aguas locas. Hemos evolucionado. Yo digo que la gran diferencia es lo que tenemos hoy en día en esa área, que de nuevo va a lo que hago yo mucho en la parte de desarrollo de productos, hemos pasado de hacer aguardiente a hacer Ujú. un whisky muy fino. Y Ok, es lo mismo. Ahora, los dos son muy parecidos en cuanto a lo que son. El proceso es completamente distinto. Y que cómo lo recibe el mismo cuerpo, la calidad de uno del otro es completamente distinto. Lo mismo hemos hecho en esa parte de fertilizantes y productos para el suelo. ¿A qué me refiero con esto? Qué sé yo, extracciones básicas que antes hacíamos de esas aguas mágicas que medio servían, así como un aguardiente medio sirve. Ahora tenemos el whisky fino, ahora tenemos el whisky de bueno, no sé cuántos años en añejo. Entonces, ¿por qué? Porque es un proceso de extracción, de extracción, de extracción, de extracción. Entonces, en vez de extraer una prensa básica y como quien dice un té, un lixiviado, ahora tenemos procesos donde extraemos el avance metabólico y los metabolitos que de verdad van a tener un efecto. Y de nuevo, Daniel explicaba un poco esto, pero para mí
esa analogía y entender, ok, las tecnologías que tenemos ahora son muy diferentes a las que teníamos antes. Eso en cuanto al suelo y en cuanto a la planta, para mí es esencial. Ahora, la otra que tenemos que empezar a hacer, el reto a largo plazo para mí es cómo conectamos compañías con productores. Y en Latinoamérica, Ok. yo lo estamos haciendo aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica lo tenemos que hacer. Esta es una conversación que no solo tiene que ser para el productor. Y así que aquellos que estén escuchando este podcast, que sean compañías que compran esos insumos, que compran el banano, que compran de nuevo el maíz, que compran lo que sea, la maracuyá, lo que sea que estemos produciendo, tienen que, de nuevo, reinvertir y pagar al productor porque al final esa inversión tiene un costo. Y ya estamos moviéndolo. Antes teníamos estas capturas de carbono que, voy a ser honesto, no funcionaron verdaderamente porque eran a largo plazo, amarraban al productor durante muchos años y era el carbon offset. Ahora ya tenemos otra que se está cambiando, al menos aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica vendrá rápido también, que se llama intensidad de carbono, carbon intensity. ¿Qué es lo que quiere decir Ok. eso? Compara productor A versus productor B. Si el productor A es más sostenible, este producto tiene un valor más alto inmediato que este otro producto. Y es inmediatamente porque es como quien dice, como uno ve, la cadena de producción es nada más la cadena de sostenibilidad, la cadena de carbono y dice, este productor es más sostenible, este producto tiene un premium más alto que el otro. Entonces yo creo que a largo plazo va a cambiar. Está cambiando aquí en Europa, ya cambió. En Europa, si nos vamos, de hecho, toda esta ola viene de Europa, porque en Europa es impuestos y es las compañías están relacionadas al productor. El productor que sea más sostenible tiene un premium en su producto versus el otro. En Estados Unidos estamos llegando a eso ahorita, se está hablando en el Congreso, van a pasar una ley y en cuestión de 2, 3 años ya vamos a estar 100% metidos en este sistema. Latinoamérica, yo diría, estamos en una cuestión de 3, 5 años para llegar a ese punto donde ya Carbon Intensity, las compañías y otras van a pagar directamente a los productores por su sostenibilidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto para el productor? Alístese, que vaya, póngase adelante de la fila, prepare todo, importa mucho, uno tiene que tener trazabilidad, tiene que tener todos los programas, tiene que tener detalle de lo que está haciendo, pero hay que alistarse, hay que estar primero en la fila para que en el momento cuando viene estemos listos. Aquí en Estados Unidos tenemos programas ahora para maíz, soya, que pagamos 10, $20 por acre, solo por deme la información y o sea, estamos hablando de maíz y estamos hablando de sostenibilidad. Y eso es por la información. Ya bien, en Europa los sistemas están todavía más avanzados y es más fácil. En Latinoamérica llegaremos en 3, 5 años, pero vamos a llegar. Y mi consejo es a los productores, uno, adelantarse a eso, estar preparado en sistemas. Si soy un productor convencional y digo, no me interesa eso de sostenibilidad, eso de salud de suelos, va a venir. Ahora, la diferencia es dónde quiere estar uno, adelante de la fila o el último. Porque al final, cuando vengan y poder levantar la mano y decir, ok, deme esos dólares a mí, deme ese ingreso a mí, para mí eso es lo importante, estar preparados y alistarnos antes de que nos obliguen a hacerlo. Sabes que yo sí creo que ahí es el camino, ¿no? Ahí es el Mm. camino. No sé si las condiciones naturales de los productores van a aceptar que, digamos que de forma legislativa obliguen, porque al final tú lo podrías meter, por ejemplo, a productos que se exportan, digamos, banano, arándanos, digamos que Mm. cierta producción de azúcar, que sí te dan ese margen para poder invertir un poco más, pero ya cuando son productos de consumo masivo, digamos granos básicos que se consumen en el mismo país, ahí yo la veo un poquito complicada. Yo creo que el enfoque debería estar más en la divulgación de decirle, mira, si no cuidas tu suelo, este problema vas a tener y hacerle un poquito más de conciencia, ¿no? Igual Mm. el estímulo de premios me parece súper chévere, hay que ver, yo he visto bastante a mis exportadores bananeros cómo pelean el centavo, pero ahí tiene que ir y hay que ir. Y ahí también te entra una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias futuras en la investigación y prácticas para nutrición de cultivos sin afectar tanto la salud de suelos, ¿no? Sí, yo digo que ahora lo que estamos haciendo es
no estamos reinventando la rueda, sino que estamos optimizándola. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? En cuanto a la parte de nutrición de cultivos, en cuanto a la parte de salud de suelos, en general, nutrición de suelos también, es agarrar todas las herramientas que teníamos ahí y entenderlas mejores. Entonces, inclusive la parte de productos, cuáles vienen o qué hay. Como decía, ahorita la semana pasada andaba en uno de los shows más grandes. Lo que vienen son pues lo veo más, voy a hacer una analogía como a nivel humano también. Hemos pasado del arroz y los frijoles a ahorita más bien estamos, es como ir al supermercado y ver la sección esta de vitaminas. Ya. Vienen un montón. Estamos más bien saturados, inundados. Entonces ahora el futuro va a ser arroz, frijoles, más vitaminas, más carne, más, etcétera. Va a ser más como que un combinado de los dos, porque lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido muy arroz, frijoles y un pedazo de carne, NPK, y decir, bueno, mira, estoy comiendo muchos carbohidratos. Después se vino una ola muy fuerte en cuanto a valor agregado, que es para mí la sección de vitaminas, que decir, tengo la B12, tengo el otro, tengo el otro. Y ahora pues, estamos llegando más a, mira, ¿por qué no combinamos los dos? ¿Por qué no hacemos lo mejor de uno con lo mejor del otro? Porque para mí la otra cosa que tenemos que entender es, si alguien le dice al agricultor, Luis, ahorita, mira, Ujú. tenés que cambiar todo el sistema, yo le diría a la cara, vayas de otro lugar. Porque esto no es sobre cambiar programas y cambiar sistemas. Tenemos suficientes tecnologías disponibles para hacer pequeños cambios, para hacer Es cambios verdad. que van a hacer. Cambiemos, agricultor A y agricultor Z son diferentes, pero los dos tienen tecnologías disponibles que pueden hacer el programa de nutrición mucho más eficiente tanto para el cultivo como para el suelo. Entonces, lo que viene son vienen como quien dice, esos, yo diría, paquetes en cuanto a nutrición, foliares, sobre todo líquidas, y en cuanto, de hecho, también hemos estado cambiando mucho la parte de fertilización en el área o sea, los granular, porque vienen tecnologías nuevas que hacen más eficiente la fertilización. También viene la parte de valor agregado, por ejemplo, ahora, qué sé yo, urea. Ya ahora estamos hablando de sulfato de amonio, pero también estamos hablando de inhibidores, de ponerle un inhibidor para volatilización, un inhibidor para Ujú. nitrificación. Entonces ya eso va a mejorar no solo la parte ambiental sostenible, sino también hay estudios que, por ejemplo, nos indican que si uno le pone nitratos a un cultivo puede subir ciertas plagas. Entonces, todo ese manejo al mantener la urea, esos cultivos en la en la forma de amonio, también resulta muy increíble el efecto que tiene. Hay un profesor en Purdue que, bueno, ya se había retirado, pero para mí es increíble que no hemos relacionado a veces, hablamos mucho de pestes, de plaguicidas, hablamos mucho de manejo de plagas, que va a ser más difícil también en todos los cultivos. Y no hemos entendido también que ciertas formas de elementos alimentan ciertos patógenos. Y de hecho, muchos en el área de IPM, de manejo de plagas, lo han sabido porque no, como que no nos hemos hablado ellos con nosotros los de nutrición. Entonces, Ok. hasta ahora es algo que también viene. Un ejemplo claro de eso, yo trabajé en papas mucho tiempo y era para verticilio, para nematodos y para verticilio. Y es como la urea y los nitratos alimentan directamente, como una maleza, porque alimentan directamente ciertos patógenos. Entonces, algo tan sencillo como meterle un inhibidor, que lo que hace es que maneja la liberación más lenta y hace que la urea se mantenga más en la parte de amonio, en la parte amoniacal, reduce el impacto de una enfermedad. Entonces, es entender cómo ciertas cosas nos pueden ayudar hasta en el manejo de plagas. Entonces, eso Ah, para mí es lo que viene, es entender qué herramientas hay, cómo funciona el sistema y qué cambios pequeños podemos hacer. Ahora, yo sí soy un ferviente, o sea, yo creo al 100% que todo esto que hemos hablado hoy, fertilizantes con un poco más de premium, nutrición avanzada, salud de suelos, paga. Yo sí soy, yo sí creo que paga. Y que no paga solo cuando estamos hablando de premios y que si Dol o si alguien chiquita va a pagarle al productor. Esa es la cereza encima del pastel. Yo sí soy, y de hecho yo cuando trabajo con productores, como consultor o por lo que hago es sentarme en los programas y si no paga, muchas gracias, pero yo sí sé que paga, porque de nuevo no estamos reinventando las ruedas, nada más agarrar lo que sabemos que funciona
que está afuera, que está disponible, meterlo, que sea un sistema más sostenible, que sea un sistema más acorde con las tres patas del banquito y que al final sabemos que nos va a dar mayor retorno. Y yo sí soy, no importa si es orgánico, no importa si es convencional o no importa si está en el medio, yo sí creo y sé que si lo hacemos, sí nos da retorno. Y para mí eso es lo importante, que si va a servir, tiene que darnos retorno el primer año y nos va a dar más el 2, el 3, el 4, el 5, porque esa es la belleza de salud de suelos, que al final estamos metiéndole más al sistema y nos va a dar más el sistema. Créeme que sí, y es más, yo creo que hay una frase que complementa mucho lo que tú dices. Dice, la calidad es gratis y se paga sola, pero hacer un producto malo y después hacerlo de calidad, ahí te sale carísimo y es muy posible que nadie te lo pague porque ya quedas tachado como que es malo, ¿no? Entonces, eso es clave también para tener en cuenta a nuestros productores. Edwin, ¿qué consejos tú le darías a los jóvenes profesionales interesados en el campo de suelos, de nutrición, que están entrando recién a la universidad o ya están entrando a sus estudios de posgrados? ¿Qué consejos tú le podrías decir? Yo les diría, bueno, en primer lugar, felicitaciones porque es un área que amo y adoro y me apasiona, pero les diría que piensen diferente. O sea, yo tuve mentores increíbles en cuanto a suelos, BK Singh en la Universidad de Earth, en Eileen Kladivko, o sea, Tim Harrigan, un montón de gente que, o sea, Jerry Hatfield en USDA, han sido como papás para mí, que Visa Jetta, que ganó el World Food Prize, o sea, estaba hablando de Jim Camerato en Purdue, Brad Jordan, o sea, puedo nombrar gente increíble, pero piensen diferente. Cada uno de esos para mí, en su momento, estoy seguro que mucha gente los llamó locos. Ahora son como gurús y ahora hablan muy bien, pero te, quiero que mi consejo es piensen más allá. Cuando estamos hablando, sobre todo alguien si está joven, si está entrando, si va a un doctorado, o igual un productor que se interesa en suelos, que piensen más allá de NPK, que piensen más allá de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio y micros, porque ese ha sido suelos. Y nos hemos ido mucho también por el área de precisión, el área de muestreo, que si lo hacemos en zona, que si lo hacemos en grid, que si lo hacemos aquí y allá. Eso es importante. Y de nuevo, soy de suelos y me encanta, pero tenemos que irnos 5 o 10 años más adelante. Y esa no es la solución. La solución para mí es el manejo, de nuevo, donde hablamos física de suelo, donde hablamos biología de suelo, donde hablamos qué impacto tienen las fuentes de nuestros fertilizantes en el suelo, salinidad, toxicidad, etcétera. Entonces, mi consejo es que más bien sean como quien dice el abogado del diablo y que siempre busquen algo diferente, que mira, ¿qué va a hacer? ¿Qué es nuevo? Que vean a Estados Unidos y la investigación que están haciendo, que vean a Europa y la investigación que están haciendo, porque tristemente todavía en Latinoamérica, aunque estamos muy avanzados en muchas cosas, también estamos atrasados en otras cosas. Y en la parte de suelos seguimos bastante atrasados. La habilidad que tenemos para hacer ciertos análisis de suelos, estamos años muy atrás. Y no solo eso, lo que ahorita está en el mercado, le puedo decir que en cuanto inclusive a análisis de suelo, vamos a estar 5 años atrás con gente que estoy hablando de lo que van a muestrear y lo que van a analizar. Ahora estamos haciendo análisis en cuanto a genética y cromosomas y familias y Ujú. todo. Y, y no podemos estar en un lado en Estados Unidos y en otros hablando de genética y de trazabilidad y en otro lado hablar de nada más NPK y de nuevo, o es zona o es un grid. Tenemos que pensar diferente, tenemos que avanzar, tenemos que, o sea, nosotros mismos ser ese abogado del diablo nuestros y decir qué hay diferente, qué hay más allá y pensar, no, pensar más adelante, 5, 10 años y a largo plazo. Al final, a mí lo que me encanta de suelos es que es la base de todo, es la base de agricultura. Quieran o no el resto, inclusive los hidropónicos, porque para mí el suelos es la base de lo que hacemos y lo que vivimos y tenemos que mejorar los suelos. Es un reto que tenemos todos los agrónomos y los sueleros que estamos por aquí, de mejorar, de crear pasión y decir al final cómo creamos mejores suelos, cómo los mejoramos y cómo mejoramos la productividad 100% a través de los suelos. Entonces, ese sería mi consejo a larga escala ahí.
Sí, no, y créeme que ya con este episodio he hecho algunos hincapiés en suelos y en la parte de nutrición y microbiología, porque por lo menos acá en Ecuador y no, en Centroamérica, que he tenido bastante también contacto, veo que es una de las cosas más importantes que tienes que entrar que debes saber cuando entras a este mundo, y mucha gente no le para bola, como se dice acá. Y hace un par de semanas vi una noticia de Bloomberg donde hablaba que las vertical farms que tuvieron su auge hace un par de 5 o 6 años y ahorita están en bancarrota porque era un modelo de Ujú. negocio complicado en precios, la estructura de costos era loco, y eso te demuestra de que lo hidropónico sí es hermoso, lindo, pero a alimentar a gente en escala tienes que enfocarte en tu suelo. O sea, Sí. o sea, en Estados Unidos son más de 300 millones. Hace poco vi que solo Latinoamérica son 600. Entonces podríamos hablar que este continente está bordeando casi los 800 millones de personas, y con la tierra es donde vas a alimentarlos. O sea, Y o hay sea, algo, sí, no, cien por sí, ciento sí. Luis, y hay algo que voy a poner el dedo en la llaga porque a mí me duele, sinceramente, y esto no es ataque a nadie, mis mejores amigos también van de nuevo en el área de producción de banano, de piña, de otros, pero al inicio hacíamos la broma sobre hidroponía. Y muchas veces hemos manejado cultivos como la piña y el banano, básicamente como hidroponía. Le hemos puesto, o sea, de todo, y porque no necesitan las raíces, no toma mucho, no toma mucho más a través de foliar. Entonces le metemos mucho foliar, le metemos mucho de todo. Y son suelos que quedan completamente degradados y son muy mal Sí. manejados. O sea, bananeras mal manejadas destruyen suelos, piñeras mal manejadas destruyen suelos. Y yo he visto suelos en Latinoamérica completamente degradados después de una producción de piña, después de una producción de banano. Ahora, no quiere decir que bien manejados pueden subir la calidad de suelos, pero hay una gran diferencia y son, de nuevo, por el tipo de producción, por el tipo de manejo, es intensiva. Entonces, tenemos producciones que yo consideraría de alto riesgo en cuanto a calidad de suelos. Y por eso para mí es más importante en Latinoamérica y es más importante para los bananeros y los piñeros y productores decir, ok, ¿cómo le invertimos a esto? ¿Cómo le invertimos a largo plazo mejorar el suelo de esta bananera, de esta piñera? Porque la peor práctica que podemos tener es cuando van a una bananera, a una piñera, a una nueva zona, la explotan al máximo y en 5 o 6 años ya no están ahí. Y ahora los que tienen que lidiar con ese suelo pobre, degradado, son los que quedan ahí, los productores, y tenemos que empezar a meterle todo un poquito a la vez. Entonces, tenemos que caer en conciencia que cualquier producción, no estoy señalando a bananeros y piñeros, porque no, tengo muy buenos amigos y amo la producción de banano y piña, pero, de nuevo, hay una gran diferencia porque son producciones que yo considero de alto riesgo cuando son mal manejadas. Y por eso para mí es muy importante la parte de manejo de suelos, de salud de suelos, de biología de suelos, de nutrición de suelos, más aún en esos cultivos, porque representan un riesgo más alto en el impacto que tienen como tal al suelo. Créeme que sí, créeme que sí. Y esa es la idea del podcast, ¿no? Hacer un poquito de énfasis, y animar a la gente. Animar a la gente a no quedarse aquí, sino ya una vez de que escucharon esto, métanse que puedes entrar a ver un paper gratis sin necesidad de pagar algo, o ver otro video en YouTube que te explique un poquito más a fondo, o más podcast enfocado a esto, y que te tenga, y como tú dijiste, pensar fuera de la caja, del think out of the box, y ser críticos. Lo que se produció hace 60 años no es lo mismo que producir ahorita. Antes no tenías las sequías que tienes ahora o los inviernos que tienes ahora, y nos toca ponernos, sacar adelante, y así se hace patria, y no solo patria, región. Sí, Edwin, sí. Edwin, ¿cómo la gente te pudiera contactar o animarse a seguir discutiendo contigo? Sí, no, es un gusto para mí siempre hablar con el que sea, desde un productor que me pegue una llamada hasta lo que quieran. Mi información, bueno, en LinkedIn es usualmente la red que tengo más activa, entonces Edwin Suárez en LinkedIn, pero también disponibilidad, yo hago bastantes consultorías también al lado en Latinoamérica, Costa Rica y aquí en Estados Unidos, entonces si alguien por ahí también necesita y quiere, como quien dice, hablar al respecto,
De hecho, creo que podemos poner mi información por aquí, Luis. Entonces, el que quiera contactarme, a disponibilidad, aquí, o sea, mi teléfono y mi correo electrónico y nada más, disponibilidad siempre para todos aquellos. Yo sí digo, algo que tenemos que hacer en general también es hacer, como dice usted, región, pero inclusive más que región, comunidad. A los que están escuchando este podcast también, hablen con un productor de banano, hablen con un productor de banano orgánico. En Ecuador hay algunos de los mejores que conozco, de nuevo, algunos de ellos son mis amigos, y en Latinoamérica y mi persona como tal, hablen, pregunten, porque estamos todos disponibles, todos aprendemos algo, todos tenemos algo que compartir y que enseñar. Y al final ese es el mejor consejo que me dio mi madre alguna vez, es siempre que uno pueda ayudar a alguien y siempre que uno pueda aprender de alguien, es un buen día. Así que ese es mi consejo para todos aquellos, disponibilidad al 100%. Vamos a compartirles mi información y nada más, aquí estamos a disposición. Perfecto. En la descripción vamos a tener tu enlace a LinkedIn y si tú gustas también podemos poner un correo o un teléfono. Sí, el correo y mi teléfono, por si alguien quiere, WhatsApp es siempre lo más fácil todavía, entonces eso no cambia. Así que por ahí un mensaje en WhatsApp siempre resulta lo más eficiente. Muchísimo más práctico. Bueno, entonces, antes de despedirnos, quiero recordarles ciertas cosas a la audiencia. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campana, denle like, comenten qué les pareció la charla de hoy y dennos ideas para siguientes episodios, ¿no? Recuerden que no solo es pecuario, no solo es agrícola, también tenemos pecuario, acuícola. Estamos una diversidad grande de consumos. Hace poco grabamos lo que es genética en camarón. Lo voy a estrenar, creo que el siguiente episodio de este, espero que sí. Eh, si nos escuchaste por Spotify, dale a seguir, subimos episodios todos los miércoles. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que también están en la descripción, @voces_campo, TikTok, LinkedIn, Instagram, todo. Y radio, 1080 AM Universal y Sucre 95.3 FM. Antes de terminar, recuerden que siempre una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo.